Hola, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Quiero enseñarles, estoy en Quepos, que es donde yo nací. Es el lugar más precioso de todo el universo. Quería hacerles un pequeño video porque me gustaría que aprovecháramos, que tengan un segundito para hablar sobre la importancia de amarnos a nosotros mismos, y no en una manera de que no superficial como amo mi cara o amo eso, sino de verdad amarnos lo suficiente para respetarnos y para darnos cuenta que nosotros merecemos todo lo más hermoso del universo. Nosotros es como, y creo que lo comparto porque a mí me pasa mucho que a veces algo bueno me pasa y no me amo lo suficiente para aceptar el hecho de que yo merezco la felicidad, que yo merezco recibir algo bueno. Normalmente uno sabotea demasiado las cosas buenas. Alguien importante o alguien increíble hace algo por uno y uno no lo ve. Uno no acepta que la vida es buena. A veces uno está tan cegado en los problemas, está tan cegado en ver lo malo y lo negativo y criticarnos y juzgarnos y odiarnos, porque básicamente, ¿por qué vivimos tanto en el pasado intentando arreglar cosas que ya pasaron en vez de perdonarnos y seguir adelante y tener fe y creer de que realmente podemos ser las mejores personas del mundo, que podemos crecer cada día? Pero para eso tenemos que amarnos, tenemos que aceptar que la vida es buena, tenemos que aceptar que podemos ser felices, tenemos que respetarnos lo suficiente para decir yo merezco lo mejor y yo voy a ser la mejor versión de mí misma porque yo lo merezco, porque yo soy amor, yo soy luz y merezco una vida preciosa. Es increíble todo lo que el universo tiene para uno si uno está dispuesto a aceptar que uno lo merece. Y eso era algo que me gustaría conversar con ustedes, porque a mí me pasa que a veces algo increíble como esto sucede y mi mente no lo puede aceptar. Entonces tenemos que salir de la mente, tenemos que aceptar que la vida es buena, agradecer todos los días, sentir, dejar de pensar y sentir un poquito más. Vengo llegando de un festival de música y arte que se llama Vision. Yo sé que muchos saben que yo estuve también ahí el año pasado. La experiencia no fue como esta. Yo siento que este año mi mente estuvo más tranquila. Y eso es un logro increíble porque yo siento que soy una persona que sobrepiensa las cosas, algo que no es para nada sano porque complica todo aún más. Y este año tuve la paz, tuve la serenidad de poder sentir, abrirme, conocer. Hicimos una clase de yoga chamánico que fue increíble, me tocó el corazón y me encantaría poder compartir un poquito de las clases de este profe, pero en línea, o unas clases similares. Tal vez ustedes lo puedan hacer para que abran un poquito el corazón y apaguen un poco la mente, porque eso, yo siento que eso fue lo que aprendí: descansar la mente, respirar, no sobrepensar las cosas. Uno se ahoga en pensamientos tan sin sentidos, nos creamos historias en la mente que ni siquiera están pasando. Entonces, en fin, la vida es demasiado bonita, todo es demasiado hermoso. Ustedes son personas hermosas, son demasiado lindos, son buenos, son divertidos, son preciosos y tienen que aceptarlo, tienen que aceptar. Me va a picar una hormiga. Entonces empecemos por aceptar el hecho que ustedes merecen ser felices. Empecemos a aceptar el hecho de que se puede cambiar. Aceptemos los errores, perdonémonos, dejemos ir todo aquello que nos ata, todo aquello que nos haga dolor, dejemos ir todo eso que nos da ese peso que no nos deja seguir adelante. Soltemos, y lo que es para uno es para uno, y nosotros nacimos para ser felices. So then let's consider first of all, what is a mind in the grip of vicious circles? Well, one of the most obvious instances that we all know is the phenomenon of worry.
the doctor tells you that you have to have an operation. And that has been set up so that automatically everybody worries about it. But since worrying takes away your appetite and your sleep, it's not good for you. But you can't stop worrying, and therefore you get additionally worried that you are worrying. And then, furthermore, because that is quite absurd, and you are mad at yourself because you do it, you are worried because you worry because you worry. That is a vicious circle. So now, can you allow your mind to be quiet? Isn't it difficult? Because the mind seems to be like a monkey, jumping up and down and jabbering all the time. Once you've learned to think, you can't stop. And an enormous number of people devote their lives to keeping their minds busy and feel extremely uncomfortable with silence. When you're alone, nobody's saying anything, there's nothing to do. There's this worry, this lack of distraction. I'm left alone with myself, and I want to get away from myself. I'm always wanting to get away from myself. That's why I go to the movies, that's why I read mystery stories, that's why I go after to girls or anything that you do, or get drunk or whatever. I don't want to be with myself. I feel queer. So, well, why do you want to run away from yourself? What's so bad about it? Why do you want to forget this? Why do you want to become yourself? Because you are addicted to thoughts. This is a drug, a real dangerous one. Compulsive thinking, going on and on and on and on and on all the time. It's a habit. So there's a difficulty about stopping that activity. And you really have to stop it if you want to be sane. Because if I talk all the time, I don't hear what anyone else has to say. Then I'll end up in the situation of having nothing to talk about but my own talking. Or so in exactly the same way, if I think all the time, I won't have anything to think about except thoughts. So in order to have something to think about, there are times when you simply must stop thinking. Well, how do you do that? The first rule is don't try to. Because if you do, you will be like someone trying to make rough water smooth with a flat iron. And all that will do will stir it up. So in the same way as a muddy, turbulent pool quiets itself when left alone, you have to know how to leave your mind alone. It will quiet itself.